bien dicha. Ahora ya está. Eh, la vez pasada terminamos con la descripción de la Nueva Jerusalén, que aquí en los apuntes está, ¿se acuerdan? Lo que son, finalmente son simplemente representaciones, pero en el fondo pues, se trata de la unión definitiva de Dios con su pueblo. Y termina en el versículo 5 del capítulo 22. Entonces aquí en el versículo 6 termina ya, digamos, es el epílogo, o el epílogo o los epílogos. Sin duda que son los textos, los versículos más confusos del Evangelio, del Apocalipsis, pero ahorita los vamos a ir tratando de digerir y les voy a ir mostrando cómo realmente es un poco confuso. Como que no se me antoja esta conclusión del Apocalipsis digna. Yo creo que Juanito, si este es de Juanito, si este epílogo es de Juanito, pudo haberse esmerado más en hacer una conclusión, un epílogo más fluido y más interesante. Pero bueno, vamos a leerlo. Me dijo, y entonces ya no sabemos ahí quién es ese me, bueno, me es a Juanito, pero quién es el que dijo, sujeto de decir. Y si nos vamos a lo anterior, pues no se dice, más bien eh, hay que recurrir a lo que viene después. En el versículo 8 dice, yo, Juan, escuché y vi estas cosas. Y cuando escuché y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me estaba mostrando estas cosas. Ah, entonces es un ángel. El ángel es el que me dijo. Bueno, digamos en primera instancia. Está hablando aquí en el versículo 6 un ángel. Y me dijo, estas palabras son fieles y veraces. El Señor Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que es preciso que suceda pronto. Entonces, Dios de los espíritus de los profetas, o sea, el espíritu, decimos en cristiano, el espíritu de Dios, el Señor envió, perdón, el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, o sea, Dios que envía al espíritu a los profetas, y aquí es la primera vez que se habla de esto en el Apocalipsis de Juan. Este Señor, ese es el sujeto de lo que está diciendo el ángel, envió a su ángel. Sí, Dios envía a su ángel para mostrar a sus siervos lo que es preciso que suceda pronto. Sus siervos, pues son todos los que van a leer la obra de Juanito, ¿verdad? Eh, Podría ser aquí en singular, para mostrar a su siervo Juanito lo que es preciso que suceda pronto, pero Juanito finalmente esto lo tiene que escribir y lo tiene que hacer público, o sea que, digamos, el destinatario final son los siervos, todos los siervos, no solamente Juanito, o por mediación de Juanito. En el versículo 1 del capítulo 1 dice revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel, o sea que Dios envió a su ángel, se la concedió Dios, envió a su ángel. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, quien envía al ángel es Dios, ¿verdad? Eh, Dios de los espíritus envió a su ángel para mostrar a sus siervos. Es decir, Dios es el que envía al ángel. Sin embargo, en el versículo 16 eh, dice, yo, Jesús. Lo puse aquí Jesús porque es con iota en griego. Bueno, envía a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Y entonces aquí ya hay un poquito de confusión. Yo, Jesús, envié a mi ángel mientras que en el versículo 6 dice, el Señor Dios de los espíritus envió a su ángel. Claro, Javier, ¿para qué nos hacemos bolas? Pues es lo mismo el Padre que el Hijo. Sí, pues sí. Pero vamos, aquí el sujeto enviador es diferente. Por eso yo pienso que Juanito pudo haber revisado, ¿sí?
tengo la impresión de que este epílogo, todos estos últimos versículos, son medio parches que cogió Juanito y no alcanzó a unirlos como se debe en un rompecabezas completo. Bueno, entonces Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que es preciso que suceda pronto. Noten la insistencia del pronto. Esto habla en contra del milenarismo. Si estamos hablando de que todo esto va a suceder pronto, entonces eso de los 1000 años hay que, ven, hay que entenderlo de otro modo. Vengo pronto. Y entonces aquí ya cambiamos de sujeto. ¿Quién dice vengo pronto? Pues no puede ser sino Jesús. Vengo pronto. Es de lo que estamos esperando desde la venida de Jesús. Entonces aquí está hablando el ángel. El ángel me dijo. El que está hablando es el ángel, ¿verdad? Eh, y claro, dice que Dios envió a su ángel, o sea, pues a mí, ¿no? O a otro ángel. Pero luego en el versículo 7 está hablando Jesús. Dice, vengo pronto. Dichoso el que esté observando las palabras proféticas de este libro. Eh, Esa es la sexta bienaventuranza del libro del Apocalipsis, en el capítulo 7. Macario, Macarios, dichoso, bienaventurado. El que esté observando las palabras proféticas de este libro, ¿de cuál libro? ¿De cuál libro? Porque nunca le han dicho a Juanito, escribe en un libro todas estas visiones, nunca se lo dijeron a Juanito. Eh, sí hay un momento en que Juan quiere escribir y el ángel dice, no, no escribas porque o sella eso que escribiste. Sí, pero es una cosa muy concreta lo que está escribiendo Juanito, pero nunca le dicen que escriba todo el libro. Es curioso. Y aquí se sobreentiende que Juan escribe un libro con todas las visiones que ha tenido durante todo el libro, pero nunca se le ha ordenado escribirlo, en un libro. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces dice, aquí está hablando el ángel. El ángel dijo, y aquí dice, vengo pronto, está hablando Jesús. Y luego dice, yo Juan, pues ya se mandó Juanito, ¿verdad? Ya nos cambió en tres versículos, tres sujetos que hablan. Yo Juan, escuché y vi estas cosas. Cuando escuché y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me estaba mostrando estas cosas. Eh, o que me había o- sí, que me estaba mostrando estas cosas, pero ya todas las visiones ya terminaron. Entonces aquí podría ser, pues que, digamos, podría entenderse que me había mostrado todas estas cosas. Ya en el versículo 5 se acabaron las visiones, ya con la Nueva Jerusalén y todo eso, se acabaron las visiones. Ya Juanito está de regreso, digamos así, en la tierra. Está un ángel con él, pero ya está de regreso en la tierra. Ya se acabaron las visiones. Esa visión inicial del trono, del cordero, de los cuatro vivientes, de los 24 ancianos, de los ángeles, de los fieles y de incluso toda la creación. Esa es una visión celestial que es central en todo el Apocalipsis, pero aquí ya estamos en la tierra, ya se acabaron las visiones. Este, yo, Juan, escuché y vi estas cosas, y entonces quise adorar, me postré para adorar, pero él me dijo, cuidado, no lo hagas, soy un siervo como tú, de entre tus hermanos los profetas. Mm, Por eso, quién sabe si sea un ángel. Les decía hace un momento, quién sabe a los pies del ángel que me estaba mostrando estas cosas, pero quién sabe si sea en realidad un ángel o sea un ser humano, ¿verdad? Porque ángel quiere decir mensajero, entonces podría ser un ser humano mensajero. Y dice, soy un siervo como tú de entre tus hermanos, los profetas. Entonces no es un ángel, inmaterial, incorpóreo. Este, Hay algunos autores que dicen, no, es un ser humano, y otros dicen, no, es un ángel. Mm, Pues miren, yo creo que en los apuntes que les envié, yo digo que es un ser humano. Y en estos apuntes que les voy a leer ahora, digo que es un ángel.
pues, es una discusión, ¿verdad? Porque sí dice, me postré a los pies del ángel que me estaba mostrando estas cosas. Pero luego dice, soy un siervo como tú de tus hermanos los profetas. mm, Bueno, y como los que observan las palabras de este libro, otra vez las palabras de este libro, ¿ven? Como si ya se hubiera escrito el libro, cosa que nunca le han dicho a Juanito, escribe todo en un libro, ¿no? Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca. ¿Sí? Ya les señalaba yo aquí el pronto, ¿verdad? Pero todo el Apocalipsis tiene esta premura de la cercanía. mm, No selles, ¿sí? Tiene un librito que al principio un libro de 7 sellos, se van abriendo los sellos y se le va mostrando a Juanito. Pero este libro que acaba de escribir no debe sellarse, no se le debe poner sello alguno, porque tiene que ser leído de inmediato. El tiempo está cerca. Sí, sí, para el Apocalipsis el tiempo está cerca. Eh, Nosotros tenemos muchos problemas para interpretar este libro porque el tiempo está muy lejano. Fue hace 1900 años que se escribió ese libro, más de 1900 años. Entonces, claro que cuando leemos este libro cristianamente como creyentes, decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Pues nada, que no estaba tan cerca. Y la ilusión de Juanito de que ya venía el tiempo, de que estaba cerca, pues no. Claro, hay algunos comentaristas que dicen, no, es que ya está cerca porque pues ya estamos en la era cristiana y ya estamos esperando la segunda venida. Y además cerca, pues es cerca para Dios, aunque a nosotros se nos haga largo. Bueno, pues son explicaciones que yo tengo la impresión que quieren defender al texto, ¿no? Pues el texto dijo que ya pronto, y pues no, no fue pronto. El mismo Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¿Se equivocó Jesús? Pues sí, se equivocó. Jesús pensaba, porque Jesús dijo, ni el Hijo sabe, solo el Padre. Y luego se aventuró a decir, será en esta generación, pero no, no fue en su generación. Este, y también Pablo, cuando a Pablo habla de que ya cuando venga Jesús, los que estemos vivos, no nos vamos a ir así como estamos al cielo, no, nos vamos a transformar. Ahorita vamos a leer ese texto. Y los que hayan muerto, los que estén muertos, van a resucitar. O sea que Pablo esperaba, Pablo murió en el 63, 64, 65. Imagínense que Pablo esperaba para estando él en vida, esta segunda venida de Cristo. Y pues no es. Cuando Juanito escribe, pues ya pasaron 30 años de la muerte de Pablo y no ha llegado, pero Juanito sigue esperando que sea ya, que sea muy pronto. Entonces, digamos que la vida cristiana se organizó en el Nuevo Testamento pensando que Jesús venía ya, ya muy pronto. mm, Y pues nada, que como se tardó y se ha tardado, hay que pensar de otra manera la vida mm. cristiana. Pero esto de la iglesia institucional, pues es inútil decir, es que Jesús estaba pensando, instauró la iglesia. Pues no, Jesús estaba pensando en una iglesia para unos cuantos años, toda una iglesia institucionalizada, con 5 años de estudios y luego ordenación y que diaconal y que presbiteral y que episcopal y que jerarquía y la curia papal y el cónclave. Pues eso no estaba en la mente de Jesús. Esto es para que no. Entonces hay que borrarlo. No, no, no. Claro, en una fe católica, pues toda la historia de la iglesia también es revelación de Dios, pero no está en la Biblia. Bueno, entonces dice, el tiempo está cerca. El que es injusto sigue obrando injusticia, el que es vil siga haciendo vilezas, el justo obre justicia y el santo siga santificándose todavía. Bueno, pero entonces aquí a ver, vamos a seguirlos. Dijo, ¿está hablando el ángel o un ser humano? Vengo pronto, está hablando Jesús. Yo, Juan, está hablando Juanito, pero me dijo,
Entonces está hablando otra vez el ángel o el ser humano, ¿verdad? Me dijo, entonces está hablando otra vez el ángel o el ser humano. No selles las palabras de la profecía de este libro. El que es injusto sigue obrando injusticia. Y este versículo no me gusta, se oye muy feo. Eh, Como que hay que entenderlo, eh, antes que tratar de entenderlo. Yo he leído que como el tiempo está cerca, lo acaba de decir aquí arriba, el tiempo está cerca. Entonces, ya los que están haciendo injustos ya no tienen tiempo de cambiar, de convertirse. Y los que están haciendo justicia, pues seguirán haciendo injusticia. Más que un mandato, aquí es una constatación. El injusto seguirá haciendo injusticias, el justo seguirá siendo justo y el santo seguirá santificándose, porque ya está inminente la venida de Jesús. Eh, esa interpretación me gusta, me parece más, porque de otra manera, pues, ¿cómo entender que el ángel diga, o el ser humano que está ahí con Juanito diga, el que es injusto siga haciendo injusticias? No, no se entiende ese mandato, ¿no? Es en el versículo 11, y luego viene, vengo pronto. Entonces, de aquí ya no está hablando el ángel, ¿verdad? Está hablando Jesús, vengo pronto. Ya cambiamos de sujeto, ¿no? Que el que está hablando. Y mi recompensa viene conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Sí, son textos que yo entiendo que no le gusten mucho a los protestantes, porque pues aquí está muy claramente las obras, ¿no? Si la vez pasada discutíamos si en el libro están inscritos los nombres, sí, pero están inscritas las obras también. Y entonces para pagar a cada uno según sus obras. No, que la salvación, la justificación es por la fe y es gratuita. Pues sí, pero no, así decía mi director de tesis, rector de la pontificia, que, que fue mi director de tesis. Pues sí, pues, pero no pues, así decía él. Este, sí, está afirmada la salvación solo por la fe, pero también está afirmada la necesidad de las obras. Y son textos porque hay que que también están ahí en la Biblia y también hay que leerlos, ¿no? Para pagar a cada uno según sus obras. Sigue hablando Jesús, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Al principio del Evangelio, al principio del Apocalipsis, es Dios quien dice yo soy el alfa y la omega, en el versículo 8. Dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir el Todopoderoso. Bueno, y aquí es Jesús el que lo dice. Sí, sí hay una identificación muy clara y muy fuerte entre Jesús y Dios en el Apocalipsis, a lo largo de todo el Apocalipsis. Alfa y omega, la O grande, la O grande. En griego dice yo soy egoto alfa, yo soy la alfa, kaito o, nada más así. Pero esta O es la omega, es la omega, la O grande, y esta es la omicron, la O chiquita. Entonces en griego dice egoto alfa, kaito o. Y digamos que tendríamos que traducir yo soy el alfa y la O, pero hay dos O's en griego, la omega, que es esta, y la omicron. Entonces vamos a distinguirla porque esa es la omega. Y da la casualidad que la omega es la última letra del alfabeto. Es como diríamos la A y la Z. Por eso primero y último es otra manera, principio y fin. Son tres maneras de decir lo mismo. Y la séptima este, bienaventuranza. ¿Sí es la séptima? Sí, creo que sí. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ya saben que en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida.
y entrar a la ciudad por las puertas, que las puertas están siempre abiertas. Entonces, dichosos los que lavan sus ropas. Mm, Esta expresión, pues significa claramente que tienen la ropa limpia, o sea, que están limpios de pecado, que se han purificado, santificado. La imagen es muy clara. ¿Se acuerdan de esa parábola de la boda que se iba a casar, creo que el rey, y entonces hizo una invitación a mucha gente y muchos se disculparon, ¿no? Entonces él mandó incluso, mataron incluso a los mensajeros y él mandó, y mató a todos los invitados y recibió a toda la gente que quiso entrar a su banquete. Pero entró al banquete y dijo, y vio a una persona sin traje y le dice, ¿por qué no traes traje? Claro, uno pensaría, pues porque yo venía caminando por ahí, me invitaron y yo vine y dijeron que había carnitas y barbacoa. Dice, no, pero tienes que traer traje. Entonces echen este afuera, ya será el llanto y rechinar de dientes. Este, entonces, ahí está claro que traer el traje significa las obras. A mí me parece claro, porque ya están invitados. Es como la justificación por la fe. Ya están invitados gratis. Estamos invitados al banquete todos, pero hay que tener obras. Es la muestra de gratitud con aquel que nos invitó a la boda. Bueno, aquí me parece que es la misma idea. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar a la ciudad por las puertas. Otra vez es la necesidad de las obras, lavar sus ropas, tener buenas obras. Este, en griego dice hoplynontes, los que, Macario, y eso es el plural, dichosos, los que lavan, tas estolas auton, las ropas de ellos, sus ropas. Dichosos los que lavan sus ropas. Y aquí les pongo una nota. Perdónenme que pierdan tiempo en esas tonterías, pero pues tenemos tiempo en la clase. Hoiplynontes estolas auton quiere decir los que lavan sus ropas. Y esto dicen la mayoría de los testigos. Es decir, eh, no tenemos el original del Apocalipsis de Juanito, no lo tenemos, se nos perdió. Pero se nos perdieron todos los textos del Nuevo Testamento. No tenemos ningún original. Bueno, ni del Antiguo ni del Nuevo, para acabar pronto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos copias de copias de copias. Muchas, muchas. Y tenemos también las citas de los padres de la iglesia. Esto es muy importante porque hay padres de la iglesia del siglo II, del siglo I, Pías, Hermas, Ignacio de Antioquía. Les llamamos padres apostólicos porque ellos conocieron a los apóstoles. Los primeros padres de la iglesia se llaman apostólicos porque conocieron a los apóstoles. Luego vienen los padres apologetas porque eran muy enojones. ¿Cierto? No es cierto. Apologetas son los que se pelearon con las herejías. Empezaron las herejías muy pronto en el cristianismo en el siglo II, 130, 140, ya estaban los gnósticos produciendo. Y entonces esa generación de padres de la iglesia del siglo II, III, se llaman padres apologetas, porque son los que se pelearon con los herejes. Luego vienen los padres de la época de oro, los siglos IV y V, que son los grandes padres de la iglesia, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, etcétera, San Atanasio y San Gregorio Magno. Digamos, los 8 grandes padres de la iglesia, que son de la época de oro. Y luego vienen los últimos padres de la iglesia, el último es el del siglo VIII. El último padre de la iglesia es San Juan Damasceno, que creo que muere en el 738, por ahí. O sea, la primera mitad del siglo VIII. Y ahí se acaban los padres de la iglesia. Después de ellos ya no hay padres de la iglesia. Habrá doctores y santos y lo que quieran, pero padres de la iglesia, el último es Juan Damasceno.
Y se les llama padres de la iglesia porque tienen una doctrina, digamos, autorizada, aceptada por la iglesia, una especial santidad de vida. Y entonces, bueno, resulta que estos padres, sobre todo los primeros padres de la iglesia, pues citan palabras de Jesús o palabras de Pablo y son, digamos, antes de, bueno, la Biblia completa, más antigua que tenemos, pues es del siglo cuarto, 350. El Nuevo Testamento completo, más antiguo que tenemos, es del 350. Oye, ¿y más antes que hay? Ah, más antes están las citas que hacen los padres de la iglesia. Claro que ellos no citan toda la Biblia de memoria, pero sí, como son muchos padres de la iglesia y escribieron algunos de ellos muchísimo, entonces citan de memoria la Biblia, algunos textos. Entonces, nosotros recuperamos todas las citas que tienen todos los padres de la iglesia y vamos, digamos, comparándola con lo que dice el códice, por ejemplo, sinaítico, que es el más antiguo que tenemos, es más o menos del 350, o el códice vaticano, que también es de la misma época. Y ya nos damos cuenta, pero entonces vamos armando, vamos armando. No, no se queden con la idea de que es un relajo y nadie sabe exactamente qué dice el Nuevo Testamento. No, no, pero sí tienen sus diferencias, ¿verdad? A veces es una palabra, a veces es una simple coma y cambia un poco el sentido. Pero entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las citas de los padres de la iglesia. Claro, no son la palabra de Dios, porque, por ejemplo, hay veces que Agustín cita 5 veces este texto, pero 3 veces lo cita de una manera y 2 de otra. Entonces tampoco es que las citas de los padres sean infalibles. Luego tenemos también algunos papiros, son fragmentos, papiraces, que, que se conservaron, se rescataron, pero son fragmentos, no son textos completos. Y entonces, bueno, ya con que tengamos fragmentos podemos comparar con los textos completos que tenemos. Y luego ya tenemos los códices que están completos, pero ahí tenemos más de 2600, 2700 códices. Y hay unos códices del siglo IV, los más antiguos, y otros, pues, del siglo XII, XIII, ¿verdad? Y digamos que antes, el Lutero, por ejemplo, y la Complutense de Madrid, ahí en el siglo XVI, pues Erasmo de Rotterdam se empezó a preocupar por juntar las, los códices más antiguos y sacaron su Biblia. Digamos que Erasmo publicó, creo que 5 Nuevos Testamentos y cada uno era un poquitito diferente del otro porque se adquiría un códice y entonces le cambiaba 2 palabras, 3 palabras y ya tenía una nueva edición. Pero él fue, digamos, el de los que se empezaron a preocupar por la famosa crítica textual. Ahora ya tenemos colecciones de 1700 códices de los siglos IV al XII, XIII. Tenemos también todas las citas de los padres de la iglesia sistematizadas por quién es el padre de la iglesia, qué dijo eso, en qué obra y de qué libro de la Biblia, capítulo y versículo. Todo ya está computarizado, sistematizado. Y entonces, bueno, suponemos que el libro, que la edición correcta del Apocalipsis debería decir así, pero siempre hay algunas variantes. Y aquí les muestro una variante. La mayoría de los testigos dicen los que lavan sus ropas, que es lo que está aquí escrito. Eh, los que lavan sus ropas. Pero algunos testigos dicen, fíjense cómo se parece esto gráficamente con esto. Hoi, hoi, la primera palabra es igual. Plinontes, poiuntes, tas stolás, las ropas, tas entolás, casi igual, pero no. Aquí quiere decir los mandatos. Y aquí, poiuntes no quiere decir lavar, sino hacer. Entonces, dichosos los que hacen
o cumplen sus mandatos. Dichosos los que cumplen sus mandatos. La inmensa mayoría traduce así. No, no es que traduzca así, es que consideran que este es el texto original. Pero hay este es un minúsculo, el 205 es otro minúsculo, el 209, y este es otro minúsculo. Tenemos tres minúsculos que dicen los que cumplen sus mandatos. Y en realidad es lo mismo, porque si se fijan, dichosos los que lavan sus ropas, pues son los que están libres de pecado. Pues dichosos los que cumplen sus mandatos. En realidad el sentido es el mismo. ¿Sí, Felipe? Perdón, doctor, por la pregunta. Eh, bueno, se supone que ahí la alteración viene de parte de los copistas. Eh, Aparte de la mayoría, eh, ¿hay algún otro criterio para establecer que este sería lo más apropiado? Sí, sí. Digamos que los criterios básicos son dos, ¿verdad? La mayoría y los más antiguos. Los más antiguos. Aquí ustedes no están para saberlo, pero yo sí para decirles que estos son códices que llamamos minúsculos. Los códices minúsculos son después del siglo sexto. Se llaman minúsculos porque están escritos con letras minúsculas. Están escritos con letras minúsculas en griego. Los códices mayúsculos, adivinen, están escritos con letras mayúsculas. En realidad en general son anteriores, ¿verdad? Se escribía en el siglo cuarto con puras mayúsculas el griego, sin separación de palabras, sin signos de puntuación, y ya por el siglo sexto, séptimo se empezó a utilizar las minúsculas. Entonces, estos tres libros de códices que tenemos aquí son minúsculos, por tanto son posteriores. Y ese es el criterio más interesante. Eh, Primero hay que priorizar lo más antiguo. Lo más antiguo, pues es lo más cercano al original, ¿verdad? Pero también hay que tomar otro criterio, la mayoría, la mayoría. Es toda una ciencia la crítica textual, por la cantidad de códices, por la cantidad de lenguas, y, y también hay que sopesar. Hay veces en que yo he visto que una Biblia toma un códice y otra Biblia moderna toma otro códice. El problema no es la traducción, se fijan, es como decía Felipe, es cuál es el texto que hay que traducir. Entonces yo tengo aquí digamos, un pequeño acordeoncito con mi Biblia, con mi Nuevo Testamento en griego, y como ven en la parte de abajo, tiene todas las variantes, tiene todos los signitos, las abreviaciones, y aquí tengo un acordeón de los, de las abreviaciones. Entonces aquí me dice, bueno, el papiro 1 es del siglo tercero y contiene los evangelios. El papiro 2 es decir, el códice sinaítico tiene evangelios, hechos de los apóstoles, Pablo y Revelación. Y es del siglo cuarto. Pues ese es el importante. Códice, porque es códice mayúsculo, tiene todo, y es del siglo cuarto. Y aquí también dice el Códice Vaticano, que es del siglo cuarto, pero no tiene el Apocalipsis. Nada más tiene evangelios, hechos de los apóstoles y Pablo. Y a veces, digamos que a veces conviene meterse a esas honduras para ver las variantes. Esta se la puse nada más de chistosito, porque la variante no tiene trascendencia. En primer lugar, este texto nada más está en tres minúsculos. Ya, o sea, ya no valió. Ya es un error de copia. O probablemente más que error de copia es una corrección, porque a veces el copista simplemente comete un error. Se le van los ojos y ya no ve bien la palabra y escribe lo que tiene en mente más que lo que está viendo. Y a veces son correcciones, a veces no, esto no. Y a pesar de que está consciente de estar leyendo otra cosa, está escribiendo otra cosa porque le hace más sentido. Pero son tres testigos
insignificantes. Les digo que tenemos más de 2.700 de códices, entre minúsculos y mayúsculos. Entonces son dos testigos, tres testigos insignificantes, pero bueno, este, ya sirvió para que yo les hablara un poco de la crítica textual. Este, y aquí, bueno, tenemos ese asuntito. Dichosos los que lavan sus ropas, etcétera. Fuera los perros, los hechiceros, los que obran inmoralidad sexual, los pornoi, los, los asesinos, los idólatras, todos los que aman y obran la mentira, fuera de la Jerusalén celestial. Eh, ¿Quién está hablando? Pues seguramente está hablando Jesús, yo soy el alfa y el omega, dichosos los que, y fuera los perros, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jesús le dijo a una sirofenicia, no está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los perritos? Y fue cariñoso porque le dijo perrita, pero así decían los judíos a los gentiles, perros, perros. Y entonces, seguramente aquí se refiere a algo de eso, los perros. No porque el perro no era tan común allá como aquí en México, era mucho menos común, incluso algunos lo consideraban impuro al perro, pero sí se menciona y el libro de Tobías habla del perro, el perro se fue con ellos, dicen el perro que tiene, aparece un par de veces citado el perro de Tobías. Eh, pero más bien parece aquí una palabra despectiva, ¿no? Tal vez no, tal vez no descriptiva aplicada a todos los gentiles, los perros, los renegados, los que no quieren aceptar, o los sucios, ¿no? Es palabra despectiva. Y bueno, así decían los judíos a los gentiles, palabra que usó Jesús. Entonces, bueno, los perros, los hechiceros. Claro, aquí algunos dicen los perros, se refiere a los prostitutos sagrados, por un texto del Deuteronomio. Mm, Yo creo que se lo cito en el comentario. Deuteronomio 23:19. Este texto, Deuteronomio 23:19, dice, no llevarás paga de prostituta ni salario de perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, pues ambas cosas son abominables para el Señor tu Dios. Entonces aquí el texto no es muy claro, que digamos, pero bueno, si queremos una primera interpretación sencilla y superficial, es así. No llevarás paga de prostituta para cumplir un voto. Es decir, yo tengo una promesa de, yo te voy a ofrecer un ramo de flores virgencita, por decir algo, es un voto que se hace. Entonces, aquí dice, no llevarás paga de prostituta para pagar ningún voto. O sea, no se vale que vayas, te prostituyas y con el dinero de tu prostitución lleves el ramo de flores a la Virgen, ¿verdad? Con todo respeto a las prostitutas, no es mi opinión, es lo que dice el texto bíblico. No lleves salario de prostituta para pagar un voto, ni salario de perro. Entonces, pues tampoco salario de prostituto. ¿Sí? Porque algunos dicen que había prostitución sagrada en los templos. Aquí no dice que sea una prostituta sagrada. No llevarás ningún pago de prostituta eh, para cumplir un voto. Pero tampoco salario de perro. Y algunos dicen, es que las prostitutas sagradas en los templos y los prostitutos sagrados, ¿verdad? Yo tengo un trabajo largo en el que demuestro que no había ni prostitución sagrada en los templos, ni prostitutos sagrados en los templos. ¿Y a qué se refiere entonces no llevarás paga de prostituta ni salario de perro? Este, no está claro qué significa el salario de perro. Lo más sencillo es considerar los salarios de prostituto, como hacen muchas Biblias. Ustedes leen ese comentario, ese texto en los comentarios de la Biblia y se van de boca diciendo que son prostitutos, pero eso no lo dice el texto, no dice que sean prostitutos. Me parece
que es un apelativo de persona inmoral. O sea, no lleves ni sala de prostituta ni de persona inmoral, ni de un gañán, ni de un mentecato, ni de un... No, podríamos traducirlo así, a la casa del Señor para pagar ningún voto. Y entonces, bueno, se ha sacado de ahí que perro pues, es el prostituto sagrado, pero en nuestro relato, fuera los perros, pues muy difícilmente se refiere a prostitutos. Se refiere, yo creo, que a los gentiles o a los que no quieren creer, a las personas sucias, inmorales. Es una palabra despectiva. Creo que hasta ahí habría que exigirle al texto. Los hechiceros, los que obran inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es mi traducción de porneia. Y los pornoi son los que obran inmoralidad sexual. Está en masculino, no está hablando de las prostitutas. Eh, ¿Se acuerdan del texto Mateo 19:9? Todo aquel que repudia a su mujer, excepto el caso de porneia, que yo traduzco, excepto el caso de inmoralidad sexual. Porque si decimos todo aquel que repudia a su mujer, a su esposa, excepto el caso de fornicación o de adulterio, pues eso ya es pena de muerte. El adulterio se castiga con la pena de muerte. Entonces no puede estar hablando del adulterio. Eh, y si la mujer se casada se va con cualquier persona que sea un prostituto, es adúltera, ella es adúltera y entonces tiene que ser apedreada. Por tanto, no está hablando de la pornella, no es la fornicación ni es el adulterio. Y en mi punto de vista es una inmoralidad sexual. Y eso es mi manera de traducir esa palabra. Fuera los perros, les voy a leer aquí la traducción de la Biblia de Jerusalén del 2000, dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros. ¿Mm? Sí, los impuros traduce así, hoipornoi. Esa traducción me gustó. Eh, los que obran los asesinos, los idólatras, todos los que aman y obran la mentira. Esos quedan fuera de la Jerusalén celestial. Aunque están las puertas abiertas, no entran. Y luego dice yo, Jesús. O sea, aquí está hablando Jesús. Aquí todo esto se entiende que lo está diciendo Jesús. Yo soy el alfa y el omega, vengo pronto. Y sigue hablando Jesús. Yo, Jesús, envié a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Ah, caray, eso ya quedó muy lejos, Juanito. Lo de las iglesias. Es el principio del Apocalipsis y ya está muy lejos, en los capítulos 2 y 3. Este, es posible que este versículo 16 haya sido la conclusión de las cartas a las iglesias, ¿verdad? Pero como después de las cartas a las iglesias, Juanito puso la visión inaugural, los 7 sellos y todo eso, entonces corrió la conclusión, el cierre de las 7 cartas lo ocurrió hasta este momento. Y aquí dice, eh, yo Jesús, ya no hacía falta que dijera yo Jesús, porque sabíamos que está hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, si dice yo Jesús, pues ya hasta es sospechoso. Pues ya sabemos que eres tú que estás hablando. Yo envié a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas eh, sobre las iglesias. Entonces, yo envié a mi ángel. Ya hablamos de quién envía al ángel, porque en Apocalipsis 1:1 es Dios el que envía a su ángel. Pero aquí es Jesús, para que les dé testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Son figuras que ya hemos visto. El espíritu y la esposa dicen, ven, bueno, aquí ya no está hablando Jesús, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? Pues probablemente está hablando la iglesia. Están hablando, el ven es a Jesús. Entonces no es Jesús el que está hablando. El espíritu y la esposa dicen, ven. Bueno, la esposa es la iglesia. Entonces el espíritu y la iglesia dicen, ven. Se le están diciendo, ven a Jesús. Come on, Jesus, come on.
El que escucha diga, ven. Entonces, esto lo puede estar diciendo la iglesia, ¿verdad? Ven, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, y todo el que escuche diga, ven, ven, Señor Jesús. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Aquí ya es Juanito el que está hablando. ¿Mm? Podría entenderse que sigue hablando la iglesia, ¿verdad? Eh, pero, bueno, no está del todo claro, porque aquí termina lo que dice eh, lo que dicen todos los que escuchan. Bueno, aquí parece ser Juanito el que habla, el que dice esto. Yo advierto al que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí sigue hablando Juanito. Juanito es el que advierte. Uno diría, no, es Jesús o es Dios o es un ángel. No, es Juanito. Ahorita van a ver por qué. Yo advierto al que oye las palabras de la profecía de este libro, otra vez este libro, ¿ven? La insistencia en este libro, como ya el libro ya quedó escrito y ya está aquí presentado, y bienvenidos a la presentación de mi libro, el Apocalipsis. Pero nunca se le dio la orden de que escribiera todo en una visión. Si alguno añade estas cosas, Dios atraerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, aquí algunos dicen, ya ves que no se puede quitar, añadir nada. Entonces, todo lo que dicen los concilios y los papas, hasta aquí y nadie puede. No, bueno, pues cuando Juanito escribe el Apocalipsis no teníamos la Biblia completa. Porque ningún libro de la Biblia nos dice, estos son los libros de la Biblia. Más bien así terminan muchos libros, no solamente el Apocalipsis. Muchos libros en la antigüedad terminan de esta manera, ¿verdad? Nadie, maldito el que añada una cosa a este libro, como un sello, digamos, de autenticidad, como la firma del autor. Si alguien quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa y de las cosas escritas en este libro. ¿Ven? Ya se nota para mí que aquí ya hay una distancia entre el libro del Apocalipsis y el autor del prólogo. Ya este autor del prólogo está defendiendo la autenticidad del libro que tiene en sus manos. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Entonces aquí ya está hablando Jesús, ¿verdad? Amén, ven Señor Jesús. Aquí ya no está hablando Jesús, porque dice, ven Señor Jesús. ¿Quién está hablando? Pues la iglesia. Pero sí, vengo pronto, pues esto lo dice Jesús. Como ven, es una alternancia de sujetos, de parlantes, que de repente es confusa, porque se sobreponen sin decir agua va. Entonces, ven Señor Jesús, Erju Kirie Yesu, ven Señor Jesús. Y aquí les pongo ese ven Señor Jesús, eh, es el Maranatá. Claro que ya lo vimos en griego, dice ergo, o sea, ven, lo traduce al griego, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Está en griego. Maranatá es una expresión aramea. Maranatá. Y si ustedes leen 1 Corintios 16, 22, es Pablo el que escribe en la primera carta a los Corintios, en el final, en el 22, versículo 22, dice, el que no ame al Señor sea maldito. Maranatá, Maranatá. Dice así, Maranatá. Esto no es griego, las letras son griegas, pero cuando dice Jesús, cuando dice Pablo esto, transcribe en arameo, Maranatá, así lo escribe, Maranatá. Maranatá no es un imperativo, no es un imperativo, es un indicativo y quiere decir Señor nuestro. Mar es Señor. Mar quiere decir Señor. Y an quiere decir nuestro. Señor nuestro, atá, viene, o más bien en perfecto, vino. ¿eh? Nuestro Señor vino. Pero en el sentido se puede traducir mejor como viene. Viene, porque ya es pronto, ya viene, ya viene.
Así le decía yo a mi mamá, ya voy. Lávalos, ya voy, mamá. Eh, el Señor, nuestro Señor viene. Y esto es la traducción de Marán Atá. En arameo sería así, de derecha a izquierda. Marán Atá. Es lo que está transcrito aquí en griego. El Señor viene. Así se escribiría, digamos, con el alfabeto hebreo, el arameo. Marán Atá. El Señor viene. También se puede entender esta como Marán Natá, así está aquí, Marán Natá, que quiere decir nuestro Señor vendrá en futuro. Claro, aquí es viene o vino, pero también el sentido puede ser viene. Este, y aquí, sin embargo, está en futuro. Nuestro Señor vendrá. eh, yo tengo para mí que lo que escribe aquí Pablo, Marán Ta, Marán Ta, sería lo que está traduciendo aquí Juanito. El Señor, el Señor viene. No, ven Señor Jesús, la última expresión. Ven Señor, ven Señor Jesús. Ejru Kyrie Jesús. Y esto en arameo podría ser Maranta, Maranta, ese es el imperativo. Ven, Señor nuestro. Como quiera que sea, la expresión Maranata, pues no viene del Apocalipsis, viene de Corintios, 1 Corintios 6:22, Maranata. Claro que como escriben en griego, o más bien traducen al griego, pues no sabemos exactamente qué tenían en mente del arameo, pero puede ser el Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá, Marán, Nata, dos nunes, es la nun final y es la nun inicial, el Señor vendrá, o ven Señor, Marán, Ta, ven Señor, que es, digamos que la traducción literal del griego que está utilizando Juanito a el arameo sería maranta, maranta. Lo que dice 1 Corintios 6:22 es marán ata, el Señor vino o el Señor viene. Bueno, esto sobre el famoso Maranatá, ya mis alumnos de siríaco y de arameo están recordando que hablamos de esto en otros momentos en la clase de arameo y de siríaco. Entonces aquí está, si vengo pronto habla Jesús, amén, ven Señor Jesús, aquí habla la iglesia, ven Señor Jesús. La gracia del Señor, bueno, amén ya saben, esto es una palabra que se transliteró al griego y se adoptó tal cual al español, pero en hebreo quiere decir sí, claro, seguro, firme, es lo que quiere decir amén. El verbo amán quiere decir estar sólido, estar firme. Y de ahí viene la expresión amén, que es acepto, estoy firme. Y luego la gracia del Señor Jesús esté con todos. Esto es muy paulino. Jejaris tu Kirio Jesús metapantón. Bueno, hasta aquí el libro del Apocalipsis. Les envió los apuntes para que puedan digerirlo lentamente. Y ahora quisiera yo, bueno, primero escuchar si tienen algún comentario, pregunta, y luego pasar a los Apocalipsis del Nuevo Testamento, que son, eh, más que Apocalipsis, son textos, fragmentos apocalípticos que hay en el Nuevo Testamento y que seguramente les han retumbado en su memoria, y son muy pocos y muy cortos. Entonces, sí alcanzamos ahorita a darles una revisada para dejar la próxima clase para las cuestiones introductorias. Pero entonces, sí, alguna pregunta, algún comentario.
Entonces vamos a lo que vamos. Sí, Felipe. Perdón, doctor. Es que tampoco quiero perder la riqueza que nos va usted a compartir de los otros apocalipsis. Entonces, no sé si sea inoportuno preguntarle. No, no, no. Para Bueno, es eso. que son varias, sí, es que estaba esperando a que alguien preguntara, pero bueno, en fin, es que son varias cosas. Entre otras, cuando estaba usted hablando de los diversos códices que se perdieron y que después se conservan las copias, pues ya ve que durante el periodo romano se quemaron varias cartas de Pablo y varios documentos, entonces solamente se conservan efectivamente estas copias. Pero como que se le fue la señal y ya no escuchamos claramente cómo vienen después los diversos momentos. Hablaba usted eh, se- tentativamente de los padres apostólicos, luego habló de los padres apologistas, pero no quedó muy bien claro quiénes eran. Me imagino, yo quiero pensar que están ahí Orígenes y algunos de ellos, ¿no? Pero no sé. Eso primero. Segundo, eh, es correcto sostener que varios de sus copistas no sabían más que la labor de copiar los conceptos o las palabras o las letras, pero realmente ellos no tenían un conocimiento más amplio de los mismos códices. Lo otro es eh, ese sentido de un futuro, de un final inmediato, ese sentido escatológico, pues parece estar inmerso en diversos momentos de la historia. Eh, Tengo entendido de que una vez que se destruye el segundo templo, pues ya piensan que se va a acabar todo y pues resulta que no se acaba absolutamente nada y entonces parece ser que se intenta ya dejar plasmado por escrito esto. Pero después vienen los diversos momentos que estoy observando en las diversas etapas de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, todo esto de que ya se acabara el mundo y entonces pues salen ahí unos personajes como este de Nostradamus que vaticina todo esto, el hecho de la presencia de la peste en Europa, y como que de alguna manera el descubrimiento, bueno, la aparición de América en la misma historia mundial, les da una perspectiva totalmente diferente, pero como que nuevamente se presentan en el periodo moderno y hoy en día pues no se diga, ¿no? Que ya se va a acabar todo. Eh, Otra cuestión es que el concepto despectivo que leímos en el versículo 15, el de perro, parece ser que quien escribe Juan, que escribe este documento, como que no conoce el pasaje de Marcos 7:27 o el de Mateo 15:26-28, cuando Jesús precisamente le dice a esta mujer cananea eh, que no es bueno darle de comer a los perros y que ella le responde, ¿no? Sí, pero también los perros se alimentan de las migajas que sus amos avientan de la mesa. Y se supone que el texto de Marcos es anterior. Eh, y bueno, no quiero quitar mucho tiempo. Perdón, gracias. Al contrario, Felipe, es muy sabroso este diálogo, ¿no? O sea, para eso es el tiempo, ¿no? Sí, yo no sabía que se había ido un poco la señal. Sí me pareció a mí, su conexión a Internet es inestable. Afortunadamente no me sacó porque a veces me saca y ya. Estaba yo diciendo que no tenemos ningún original y como es lógico imaginarse, pues tenemos muchas copias de copias de copias, ¿verdad? Muchos son copias de copias y otros son copias de otras copias. No hemos llegado
en la iglesia cristiana no se ha llegado a un texto que digamos, este es el que seguramente es seguro. No hemos llegado. Y probablemente nunca hubo un texto único. Probablemente desde el principio, como lo tenemos en los evangelios, cuando que Mateo y Lucas hablan de las bienaventuranzas, son bien diferentes. Y resulta que Marcos y Juan no tienen bienaventuranzas. Entonces, no coinciden. Tampoco con lo de María, bueno, prácticamente no coinciden en nada. O sea, ustedes tomen cualquier milagro o parábola de Jesús y compárenla en los evangelios en los que esté ese milagro o esa parábola o esa enseñanza de Jesús y verán que asombrosamente coinciden en pocos detalles. Entonces, probablemente eso nos muestre que no había una sola tradición sobre Jesús y, y que, y que desde el inicio la tradición es plural. Entonces, eso de buscar el texto más antiguo y el texto más original probablemente sea una enfermedad mental nuestra. ¿Eh? Y no hay que echarle ahí todo el entusiasmo para llegar a demostrar algo que no se va a demostrar, pero muy probablemente no sea así el origen del cristianismo. Hay mucha diversidad en las tradiciones del cristianismo desde el origen. Bueno, y entonces la crítica textual quiere irse obsesivamente cuál es el texto más original y yo siempre tomo esto con cierta filosofía o circunspección. Pero como quiera que sea, vale la pena comparar lo, lo que dicen los testigos, ¿verdad? Y decía yo que los testigos más antiguos son los padres de la iglesia. Claro, los padres de la iglesia son desde el siglo I, de finales del siglo I hasta el siglo octavo, como lo dije. Eh, eh, y San Juan Damasceno, sí, creo que es el 730 y tantos, hasta la primera mitad del siglo octavo. Entonces hay de padres de la iglesia a padres de la iglesia, y no me refiero a su calidad, sino a su antigüedad. Hay padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes es de mitad del siglo III. También Orígenes es un padre de la iglesia este, apologeta. Si bien no toda su vertiente es apologeta, es un padre que ya le está tirando a los padres de la época de oro. Orígenes probablemente sea el más erudito de todos los padres de la iglesia, de Alejandría. Pero decía yo que los padres de la iglesia citaron de memoria muchos, porque ya estaban escritos el Nuevo Testamento, citaron muchas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento de memoria. Y entonces nosotros recuperamos sus citas y, por ejemplo, aquí dice Justino que Juan en el capítulo tal, versículo tal, decía así. Oye, pero Justino es del siglo II, es de la mitad del siglo II, es muy antiguo, es muy importante su testimonio. Aunque Justino pues, no tradujo la Biblia ni copió toda la Biblia, pero cuando cita este texto es valioso su testimonio. Tampoco se pueden tomar como la última palabra de los padres porque tenemos testimonios de padres de la iglesia que citan 5 veces un texto y de 3 formas diferentes. Entonces, no nos podemos casar con el testimonio de los padres de la iglesia acríticamente, pero hay que considerar. También después, ya en el siglo IV, se escribieron los códices, o sea, ya en una piel de animal, que se podía trabajar de tal manera que la escritura no era rugosa, era más clara y el material era más resistente al tiempo. Ya no era papiro, que es un papel vegetal, de origen vegetal, que con tantita humedad que tenga se rompe, se resquebraja. Y no me refiero a que a los 10 años se resquebraja, pero sí a los 1000 y a los 2000. Hemos encontrado papiros en la actualidad que son rompecabezas inarmables. Tienen entonces 10 rompecabezas, así uno junto a otro, se deshacen todos y ya no se puede. Y así nos pasa con muchos documentos. Por eso los documentos, los papiros que sí podemos reconstruir o recuperar, son los que se conservaron en zonas muy desérticas, muy secas, ¿verdad?
como Nag Hammadi, como Qumran, etcétera. Bueno, pero entonces el pergamino ya es una piel trabajada, ¿verdad? Que se cose por los lados y ya permite como un libro. Y los códices más antiguos completos del Nuevo Testamento, y entre paréntesis también del Antiguo, son el Vaticano y el Sinaítico. Adivinen dónde se encontró el Sinaítico, ¿sí? En un monasterio que vamos a ir a visitar ahora que subamos el Sinaí. Nos hospedamos en el monasterio de Santa Catarina, que es ahí donde se encontró este códice en el siglo XIX, creo 1890 por allá, creo, ¿no? Tischendorf. Entonces ese códice no lo conoció Lutero, no lo conoció Erasmo, no lo conoció el Concilio de Trento, no lo conoció, y es el más antiguo códice completo. Eh, el Vaticano, en la Biblioteca Vaticana, es también del siglo IV. Y esos son los dos códices más antiguos completos. Hay otros códices también completos del siglo V, VI, VII, que se escribieron, decía yo, con mayúsculas, por eso se les llama códices mayúsculos. Los que se escribieron posteriormente con letras minúsculas se llaman códices minúsculos. Y los reconocemos porque tienen un número del 1 al 2500, pero sin un cero antes. Cuando tienen un cero antes, esos son mayúsculos, son códices mayúsculos. Los códices que empiezan con del número 1 al 9, esos son minúsculos y son posteriores globalmente. Entonces, cuando tenemos una duda en un texto y decimos, caray, aquí el texto parece querer decir o dice de una manera diferente, y a veces así es interesante entrar a esas discusiones, pues valoramos los testigos que tenemos, ¿verdad? A todos los que he añadido, a todos los que he dicho que son los padres de la iglesia, los papiros, o sea, los fragmentarios, muy antiguos, que puede ser del siglo II, III o del siglo I, pero que son en realidad, en lo general, muy, muy fragmentarios. Los códices mayúsculos, los códices minúsculos, también hay que añadir, eh, además de los padres de la iglesia, las traducciones. La, la primera traducción que se hizo de la Biblia completa a otra lengua fue la Peshita, es el arameo de Siria. Toda la Biblia se tradujo en el siglo II después de Cristo al sirio. Claro que no tenemos ningún códice original del siglo II, de la Peshita. El más antiguo que tenemos, y yo lo tengo aquí en digital, es del siglo VIII, el códice de Milán, de Ambrosiano, y está en siriaco. Y también se tradujeron al latín. Ya en el siglo II había muchas traducciones al latín, lo que se llama Vetus Latina. Muchas traducciones, al punto que el Papa en el siglo V, bueno, a finales del cuarto, 300, bueno, exactamente, 380, 390, el Papa le dice a Jerónimo, a ver, tú que sabes bien latín y bien griego y bien hebreo, tradúcete la Biblia a un latín bueno, que podamos utilizar con confianza. Y entonces la traducción de la Vulgata al latín, hecha por Jerónimo, no desplazó a las traducciones latinas que había. No es que ya tenemos esta, las demás se borran. No, no. Pero se fue imponiendo paulatinamente y llegó a ser la más usada, e incluso la iglesia casi, la iglesia cristiana casi se casa con Pásame el vasito que tengo ahí. la Vulgata. Pero entonces, bueno, tenemos también que considerar cuando estamos hablando cómo se tradujo al latín, al armenio, al siriaco, al copto. Y entonces ya tenemos todo un conjunto de testigos, le llamamos así, testigos sobre un texto, y sobre eso los peritos deciden o decidimos. Este, este será el texto probablemente más antiguo. Eso estaba yo diciendo sobre los padres de la iglesia, sobre la crítica literaria, la crítica textual, y por eso les puse ese pequeño ejemplo ahí. En cuanto a que los copistas no sabían sino copiar, pues yo no diría eso. Yo creo que algunos sí, y más que no sabían sino copiar, tenían
la consigna de no hacer otra cosa sino copiar, de no cambiar el texto. Pero tenemos constancia clarísima, podríamos ver en otros cursos algunos ejemplos, de cómo un copista no copió, sino que corrigió. Y Mm. a lo mejor corrigió sin querer. Dijo, no, o sea, está traduciendo, está copiando Marcos y pone una frase que está en Mateo, pero no está igual en Marcos. Y entonces, a lo mejor sin querer, a lo mejor queriendo, como el Chavo del Ocho, hace un cambio en el texto. Yo creo que más que no saber otra cosa, tenía la consigna, porque es un copista y más de un texto sagrado, pues tenía esa consigna de no cambiar, pero a veces sí se cambiaba porque o inconscientemente o conscientemente, o se cometían errores. A veces tenemos noticia, tenemos clara evidencia de que un copista se saltó de una palabra igual a otra igual, por ejemplo, en la mesa, y luego en la mesa, y se salta del primero en la mesa al segundo en la mesa, y toda la frase que está en medio se le olvidó, pero es un error de sin querer, ¿no? Inconsciente. O se brinca un renglón de un renglón a otro. Sí. Y aquí le faltó un renglón, pues sí, le faltó un renglón. Y nos hemos dado cuenta de algunos casos, no es que sean súper abundantes, pero sí hay ese tipo de cambios. Sobre eso de la inmediatez de la venida, pues sí, y como tú dijiste, la destrucción del segundo templo por Tito en el año 70 después de Cristo, sí trajo muchos apocalipsis judíos, sobre todo judíos, que hablaron de- del fin, de la caída, de la destrucción de Jerusalén de manera apocalíptica. Incluso en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, miren, los discípulos le dicen a Jesús, mira qué construcciones tan magníficas, el templo que había construido Herodes el Grande. Jesús les dice, pues les aseguro que de esta construcción no quedará piedra sobre piedra. Entonces le dicen, pero, y entonces le cuestionan los discípulos y él les dice, le cuestionan sobre la destrucción del templo y el fin del mundo. Entonces sí, claro, que cuando Mateo escribe ya se había destruido el templo. Y entonces relaciona Mateo, como hicieron muchos apocalipsis judíos, la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Pero tampoco se dio el fin del mundo ni siquiera años después, unos cuantos años después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y siempre ha sido una tentación en la historia de la humanidad ver los signos del fin del mundo. De hecho, a eso en buena medida obedece que esté dando este curso de Apocalipsis, porque hay un sentimiento apocalíptico intenso en la actualidad. Yo todos los días escucho, estamos más cerca que nunca de la destrucción nuclear. Eso lo escucho todos los días. Y no sé qué tan cierto sea, porque México es un país pacifista, sin armas nucleares, es más, sin armas, un ejército que es mucho más, apoyador de la sociedad civil que defensor porque México es un país pacifista. Si nos se desata la guerra mundial, pues nosotros ponemos el paraguas y ojalá no nos toque la bomba. Pero dicen los que saben que por muchas bombas atómicas que tengas, una vez que alguien echa una bomba atómica, eso es automático. En 2 horas ya el mundo está lleno de bombas por todos lados y difícilmente sobrevivirán las cucarachas. Este, y es muy triste, pero es una atmósfera que se respira. La, la finitud, el peligro, el odio que nos tenemos unos a otros porque sí. Yo me sorprendo que voy en la calle y alguien se cae y todo el mundo se pone a ayudar y nos queremos porque somos seres humanos, somos personas, pero si levantamos la cámara y ponemos el zoom unos cuantos kilómetros arriba en el cielo, experimentamos tanto odio, tanta muerte, pues los narcos,
la guerra de, nos matamos por un celular viejo, y no se diga eso, ¿no? Por unas tierras raras ahí en Ucrania, o por un canal que hay en Centroamérica. Estamos dispuestos a ir a la guerra y a bombas, ¿no? Porque dice el Trompas, vamos a tomar el canal de Panamá por las buenas o por las malas. O vamos a tomar Groenlandia por las buenas. Este, sí, es un ambiente apocalíptico muy, muy feo, muy desagradable. Yo me pongo a pensar en los ucranianos. Qué feo, o sea, hay muchas, ¿cómo se llama? Clips de muchachos y señores que los agarran en la calle y los obligan a ir al ejército, a ir al frente de guerra. Y gente que no tiene ni interés ni experiencia en manejar armas, a los 15 días ya está ahí echando bala contra los rusos. Ayer o antier leí que hicieron un intercambio de cadáveres, ¿no? Entonces Ucrania entregó 40 cadáveres de soldados rusos y, y Rusia les entregó 1000. Y un comentarista decía, y si es un ruso el que van a entregar, o Rusia entrega, a cambio de ese cadáver, entrega 1000 o 2000 o 10 o los que tenga, porque es una lata y es muy caro tener los cadáveres ahí. Pero, pero son personas y es un triste espectáculo. Y, y a veces lo banalizamos al punto de que ya les dieron, y ya les, ¿no? Ya ahora sí le pegaron a los rusos, y ahora sí le pegaron a los ucranianos, y la NATO, y los mugres franceses, y los malditos ingleses, no, y el americano, como si fuera un partido de ping-pong, que es muy, es decepcionante, es muy triste, pero yo con mucha frecuencia escucho, ¿no? Todos los días, estamos más cerca que nunca de que alguien oprima el botón rojo. ¿Sí? Y yo creo que esta experiencia que estamos viviendo la han vivido muchas personas. Por ejemplo, si vivimos en España o Italia en la peste, en las épocas de la peste, pues debió haber sido apocalíptico, ¿no? El fin del mundo. Sí, sí, se presta. Y para mí, que tratar de ver esas fechas y esos nombres con precisión, ya mira ahí en Apocalipsis 16:4 se está hablando claramente del trompas y de Netanyahu. Yo creo que eso es jugar con el texto. El texto no habla de eso. Lo que está hablando es de esa tendencia, de esa naturaleza que tenemos a matarnos por nada. Y eso de la sirofenicia, sí, sí, es un texto muy, muy bello porque una sirofenicia, una griega, una pagana, convierte a Jesús, porque Jesús no quiere hacerle el milagro. Dice, no está bien quitarle el pan de los hijos y echarlo a los perritos. O sea, le dijo que no. Y la mujer dice, sí, pero los perritos comen de las migajas que caen. Y entonces dice el texto, Jesús viendo su fe, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la hija, porque no era ella la enferma, era su hija, estaba bien, quedó bien. Pero Jesús le dijo que no al principio a la pagana. Y no era el primer milagro ni la primera vez que iba con los paganos. Pero ahí comprendió Jesús que también los paganos eran, digamos, destinatarios de su mensaje. Yo me acuerdo haber visto una tesis doctoral en Europa, o en, por en dónde, en Estados Unidos, que se llamaba a ese texto, era un exégesis de ese texto, y la tesis se llamaba La conversión de Jesús. Muy apropiado el texto, y además lo convirtió una mujer y una perra. Bueno, entonces ahora sí leemos los otros textos. Eh, Déjenme localizar mi síntesis para compartírsela. Ya está. Entonces, les comparto este texto, Los ángeles en la imaginación apocalíptica, es un artículo que estoy escribiendo
Y aquí, desde luego, que toco los textos eh, apocalípticos del Nuevo Testamento de una manera muy sintética, pero nos van a servir como guía para los ángeles rebeldes. Lo voy a poner aquí. Este, ya está. Aquí está. Apocalipsis neotestamentarios breves. Son muy pocos, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Pablo escribe esta carta en el año 51. En el año 51 es el texto más antiguo del Nuevo Testamento y con todo es 20 años después de la muerte de Jesús. Y dice en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, dice, hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que queremos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto a ellos al encuentro del Señor en los aires. Esto dice Tesalonicenses. Como ven, es un texto escatológico, pero no apocalíptico. ¿A qué me refiero? Al principio del curso les decía yo que los apocalipsis tienen dos partes. Una que es, digamos, la formal, lo que llamamos género apocalíptico, que consiste sobre todo en ese uso del lenguaje, ¿verdad? Y de visiones. Ya hemos experimentado todo eso a lo largo del libro del Apocalipsis. Pero tiene también un contenido, o sea, no todo el lenguaje apocalíptico forma un apocalipsis. También tiene que tener un contenido. El Apocalipsis habla del fin del mundo, del juicio final. Por tanto, los Apocalipsis se generan cuando se genera la idea de la resurrección, porque entonces viene el fin del mundo y entonces viene ya la justicia de Dios para los buenos y para los malos. Claro que aquí Pablo en esta carta no habla del juicio final. Este, no era su interés hablar de eso. Lo que le está interesando es consolar a los tesalonicenses, año 51. Les dice, bueno, Jesús va a venir, pero no se alarmen. Los que hayan muerto de aquí a que Jesús venga van a resucitar. Y los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados a las nubes. Arrebatados. O sea, no se alarmen todos, porque ya se murió, no, pues ya se murió, va a resucitar. No llevarán ventaja a los muertos y tampoco los que estemos vivos. Todos seremos llevados con Cristo al final. Claro, tiene unos rasgos en la forma, unos rasgos apocalípticos, cuando dice el arcángel y la trompeta, pero fuera de eso, el lenguaje no es apocalíptico. Sí está hablando del fin del mundo, pero sin lenguaje apocalíptico. Entonces, tiene el contenido escatológico, pero no el lenguaje. Por eso, muy relativamente se puede decir que este texto sea escatológico, que sea apocalíptico. ¿Sí? Dice, no habla nada de los 1000 años y eso, no. O sea, el fin del mundo viene ya. Eso de los 1000 años ya vimos que es un problema interpretarlo en el libro del Apocalipsis. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, dice que solo los que van a la vida eterna van a resucitar. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y a lo mejor no habla de los otros, de los que van a ser condenados, porque él no le interesa hablar de eso, le interesa consolar a los tesalonicenses.
que están inquietos. Y entonces simplemente no es que no crean eso, sino que no le interesaba hablar de eso. Pero les digo yo que en 2 Macabeos 7 se habla de que van a resucitar los buenos, no los malos. Y aquellos jóvenes que murieron, fueron torturados delante de su mamá, le decían al rey Antíoco, nosotros vamos a resucitar, en cambio tú no vas a resucitar. Bueno, en Daniel 12, 1, 3, que es de la misma época, 150 más o menos antes de Cristo, ahí sí dice, todos van a resucitar, unos para la condenación y otros para la gloria eterna. Aquí Pablo, desde luego que tiene esta idea danielística de que unos van a resucitar a la condenación y otros a la vida eterna. Pero aquí en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, solo habla de los que van a irse a con Cristo. En la segunda carta a los tesalonicenses, que algunos pensamos que no es de Pablo, hay una corrección escatológica. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, la segunda tesalonicenses. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. No, estoy leyendo a Timoteo. Segunda. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra. Ya ven que aquí ya había manipulación de las cartas de Pablo. Por eso difícilmente esta es de Pablo. Es muy posterior, seguramente. Una carta presentada como nuestra que les haga suponer que está inminente el día del Señor. No, 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 no es para tanto. O sea, es que según esto los tesalonicenses dijeron, no, pues si ya viene mañana o pasado mañana, pues ya para qué trabajamos. Mejor nos dedicamos a hacer caridad, a hacer obras buenas y a hacer oración. Y en la segunda carta les dice Pablo, no, 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 el que no trabaje, que no coma. Todo el mundo a trabajar y nada de en la venida. Tiene que haber señales. Que nadie les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, algo así como la bestia, el hijo de perdición, el adversario, así como el dragón, el Satán, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Entonces ya como ven, ya se acerca a las ideas de Juanito en el Apocalipsis, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios, como el dragón. ¿No se acuerdan de que ya les dije esto cuando estaba entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora le detiene, le retiene. También es muy fanático del Apocalipsis. Está retenido. Y ustedes saben qué es lo que ahora le retiene. Ah, caray. Eh, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado del medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. Esto tiene mucho sabor al Apocalipsis de Juan. Por eso muchos pensamos que en realidad esta carta es pseudoepigráfica, no es de Pablo, sino que se presenta como de Pablo. La venida del impío será señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace caer en la mentira. Bueno, como ven, este texto está más bien calmando los ánimos y está diciendo, no crean que es para mañana, ¿verdad? Más bien va a haber señales. Y una de las señales es la apostasía, el impío y todo eso, a lo que nos acostumbró un poco el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Este texto sí tiene más forma apocalíptica y contenido apocalíptico. Está hablando del final, aunque su idea es más eh, calmar los ánimos. No es tan inminente como algunos creyeron. La primera carta a los Corintios toca el tema, todo el capítulo 15 habla de la resurrección.
primera carta a los Corintios, todo el capítulo 15, pero en especial en los versículos 22 a 26 y, eh, y el versículo 51, dicen así, 22 a 26, dicen, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Está hablando de la resurrección. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, resucitar. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. La muerte, si se personifica la muerte, pues la muerte se va a acabar y ya vamos a vivir para siempre, ¿no? Entonces se va a matar a la muerte. Porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a todas las cosas. Como ven aquí, Pablo no es apocalíptico, no está utilizando el lenguaje apocalíptico, pero sí está hablando del fin del mundo. Está hablando de escatología, pero no en forma apocalíptica. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo no sé por qué les estoy leyendo esto. Eh, Me voy a brincar, que seguramente anoté mal aquí. Pero bueno, no importa. Sigue en el capítulo 15, versículo 35. Eh, no, no sé. Bueno, dice él, pero ¿cómo van a resucitar? Dice en el versículo 35, ¿cómo resucitan los muertos? Ay, pues con un cuerpo diferente, ¿verdad? Si tú echas una semilla de maíz en la tierra, pues no va a salir una semillita de maíz, nace una planta. Y esa planta va a dar flor y va a dar fruto y de ahí sacas más maíces. Pero la planta no es la semilla. Y así también nosotros sembramos este cuerpo como la semilla, pero resucitamos con un cuerpo diferente. Y llega a decir Pablo, es un cuerpo espiritual. Y entonces ya no entendí yo nada. Yo renuncio a entender. Cuando me dicen es un cuerpo espiritual, pues es un sí, pero no, como decía mi maestro. Un cuerpo espiritual. Lo que pasa es que Pablo no sabía, no sabe nada de cómo vamos a resucitar. Él está suponiendo, él está dando algunos ejemplos, ideas. Pero luego dice, bueno, nosotros vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo, pero no este cuerpo, ¿verdad? Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual, dice en el versículo 44. Les digo esto, hermanos, versículo 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No se pueden ir allá al cielo, ni la carne ni la sangre. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Lo que se corrompe no puede heredar la incorruptibilidad. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Está hablando del fin, de la venida de Jesús. No vamos a morir todos. Yo voy a estar vivo cuando venga Jesús, pero todos seremos transformados. O sea, para irnos al cielo seremos transformados en nuestro cuerpo. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, aunque es apocalíptico, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Así va a ser el fin, ¿verdad? Ya está. Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 15. Como ven, es mucho más una disertación sobre la escatología que un texto apocalíptico, pero tiene de ahí de repente rasgos apocalípticos, pero siempre está hablando del fin del mundo, de la transformación de los que estemos vivos y de la resurrección de los que estén muertos, ¿verdad?
Tampoco aquí se ocupa de la resurrección de los malos, ni del juicio, ¿verdad? Porque no es su interés, ¿no? No es que no creyera en eso, sino que no era su interés. Él está hablando de qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Nos vamos a ir al cielo los que estemos vivos, pero transformados. Y los otros van a resucitar. Eso es 1 Corintios. Y ustedes me dirán, ¿por qué te vas primero 1 Tesalonicenses, luego 2 Tesalonicenses, luego 1 Corintios y luego Marcos? Porque Marcos se escribe después de Corintios, unos 10 años después, o más, o 15 años después de Corintios. Y en Marcos 13, Jesús hace un discurso escatológico. Los discípulos le preguntan sobre la destrucción del templo de Jerusalén, pero él dice, les voy a hablar del fin del mundo. Asimila las dos cosas y presenta cataclismos cósmicos. El sol y la luna se oscurecerán, caerán las estrellas, luego llegará el Hijo del Hombre con poder y gloria. Y este Hijo del Hombre es Jesucristo, en su parucía. Va a enviar a sus ángeles a reunir a todos los elegidos. Y todo eso sucederá en esta generación, dice Jesús. Como ven, es un discurso escatológico. Eh, Tiene muy poco lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Es más bien un tratado, una explicación de lo que va a pasar al final. Pero hay ciertamente cataclismos cósmicos que son cosas que les gusta mucho a los apocalipsis. También el Hijo del Hombre es una figura apocalíptica, etcétera. Pero es más bien muy sereno, Marcos. Mateo es un gran, capítulos 24 y 25, es un gran discurso escatológico que también inicia con la destrucción de Jerusalén. Pero Mateo añade que los discípulos entendieron por esta destrucción que sería también el fin del mundo. Habrá guerras, falsos cristos, pero el Hijo del Hombre llegará como relámpago en las nubes y enviará a sus ángeles a reunir a los elegidos, lo mismo que dice Marcos. Mateo. Estos son los textos apocalípticos. En realidad, del Nuevo Testamento, Lucas no hace apocalipsis. Porque Lucas escribe ya mucho más con la intención de decir, no, el fin del mundo viene como un ladrón, cuando menos lo esperemos, pero todavía se va a tardar. Entonces, como ven, son muy pocos textos que casi yo diría que no los podemos calificar de apocalípticos. Más bien son textos escatológicos que hablan del fin del mundo, del juicio final, de la resurrección final, pero que no toman sino algunos rasgos del género literario apocalíptico, de la forma apocalíptica. Bueno, yo creo, mis estimados alumnos, que ya merecimos. No sé ustedes qué opinan. Javier, Sí, Jerónimo, si nos pudieras subir enseguida esta sesión, está muy interesante, ¿sí? Gracias. con mucho gusto, querido padre Jerónimo, con mucho gusto.